Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Vivi, a este podcast. Un nuevo inicio, una nueva temporada. Estamos arrancando año muy felices, muy emocionados y dándole las gracias primero a Dios por permitirnos estar aquí, pero también a ustedes por ser parte de este momento y de este programa. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Buenas noches, Dios los bendiga, les damos la bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros en este momento. También saludo a los que nos ven de pronto por diferido. Estamos acá muy contentos comenzando una nueva temporada. Yo sé que muchos nos estuvieron pidiendo todos los temas. Usted se va a dar cuenta que si es de los juiciosos que se conecta cada viernes, nos escribe, pues los hemos leído y hemos decidido hacer realmente muchos cambios para hacer de este espacio un espacio más dinámico, más fresco. Queremos no solamente que sea un espacio de iglesia, amamos que sea así porque nos encanta leerlo, sentirnos cerca y que usted también nos sienta cerca, sino también queremos generar un espacio para que muchas personas que llevan años en el cristianismo o que tal vez llevan poco tiempo encuentren respuestas para preguntas que todos los días nos pueden hacer o incluso nosotros nos hacemos y que de pronto no nos dejan crecer espiritualmente. Y es por eso que esta temporada va a ser muy especial. Como siempre, a mi lado me está acompañando la más hermosa de todas las mujeres, alguien muy inteligente, mi esposa. Hola amor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el piropo, te lo devuelvo. También tengo a mi lado el más guapo de todos los hombres. Gracias. Mío, solo mío. Contenta porque este es nuestro primer programa de este 2024. Emocionada y con muchas expectativas de poder generar en este contenido mucho crecimiento. El año pasado fue un año muy bonito, donde aprendimos muchísimo y donde veíamos que la gente, como tú decías, los juiciosos que se conectan, que nos escriben, pues se ve ese resultado de poder aprender la palabra y cómo de verdad hemos aprendido mucho y crecido mucho. Y justamente esta temporada va enfocado a eso, entonces estoy muy emocionada, muy contenta, ya nos hacía falta. Nos hacía mucha falta poder estar aquí. Unas vacaciones largas para ustedes, para nosotros no tanto, porque nosotros seguimos trabajando. Claro. Este espacio ya lleva muchos años y el reto es irlo mejorando, evolucionando, crecer y pues bueno. Exactamente, entonces pues muy contenta, esperando pues que todos estén ahí muy conectados, recordándoles nuevamente pues nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, nosotros tenemos nuestro canal, pueden también encontrarnos en Spotify, este contenido está también a través de Spotify como podcast, entonces ahí también muchas personas no pueden vernos, pero sí nos pueden escuchar en muchos momentos donde uno está en el carro o está en otro lado donde quiere escuchar algo. Bueno, pónganos a nosotros y aprendemos todos juntos. También estamos en Instagram, así que bueno, estén muy pendientes porque se vienen cosas muy especiales, pero como siempre decimos todos los años, todo el tiempo, esto se da gracias primero a Dios, pero también a ustedes, a quienes se conectan. De pronto, no sé si ya lo dijiste, pues bueno, para los que nos están viendo, pues bueno, YouTube es una plataforma que nos permite hacer el lanzamiento y que usted se pueda conectar, nos pueda ver, pero también tenemos un buen público en Spotify, en el podcast, entonces de paso queremos también pedirles que compartan, porque normalmente Spotify nos permite ir en el carro, en el sistema de transporte o cuando estamos en la casa trotando, haciendo ejercicio, haciendo oficio, escuchar temas de mucho interés. Claro, y aprendemos mucho, que eso es lo importante. Ese es el fundamento. Pues lógicamente, para que muchos no estén tan perdidos, pues sería bueno que usted pudiera
mirar los estudios anteriores Claro. o escucharlos mejor, y con eso usted pueda estar un poco más informado, sobre todo porque este es un programa muy actual. Queremos estar informando lo que está pasando. Nosotros hablamos de la Agenda 2030 en el programa pasado. Resulta La y temporada sucede que en la temporada pasada, gracias. Y lo importante es ver que todos los días se siguen generando muchas noticias y creemos que es una oportunidad para que usted esté informado como cristiano, como hijo de Dios, porque hay muchas cosas que son relevantes. Y que sepamos actuar, porque a veces nos enfocamos en asustarnos, alarmarnos, entrar en pánico, pensar un montón de cosas, pero no actuar bien. Exacto. ¿Qué deseamos? Deseamos generar conciencia, deseamos encontrar personas que de pronto están en un largo letargo, que están dormidos espiritualmente, y que cuando usted se dé cuenta del entorno, lo que está sucediendo en este mismo momento, usted pueda decir, es tiempo de actuar, es tiempo de crecer espiritualmente. Exacto. Así que bueno, yo creo que ha sido una excelente presentación. Sí. No sé si te parece y comenzamos orando, no sé Claro si nos que puedas sí. dirigir en oración. Claro que sí, vamos a orar. Señor, hoy damos gracias, Padre, por este momento. Doy gracias, Señor, por este programa, este primer programa de este año, de esta temporada, Señor. Gracias porque nos permites, bendito Dios, ser instrumentos tuyos, Señor. Tan solo esto lo hacemos para glorificarte, para honrarte, para darte la gloria, la alabanza, Señor, para decirte cuánto te amamos. Y todo nuestro deseo, nuestro mayor anhelo es que este programa sea para crecimiento, no solamente de nosotros, sino de muchos, y podamos ser genuinos, podamos ser buenos hijos de Dios, ser cristianos verdaderos, Señor. Amén. Damos gracias por nuestro equipo de trabajo, doy gracias por la vida de mi esposo, por mi vida, y ponemos todo en tus manos para que sea un tiempo lleno de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les veníamos contando, hemos recibido varios mensajes en donde nos han sugerido distintos temas. Y creo que la temporada pasada sirvió mucho para abrir ojos, para abrir la mente de muchos y para darnos cuenta que estamos en un tiempo donde ser cristiano se ha convertido en un reto mayor. Muchos dicen soy cristiano, otros dicen creo en Dios, pero a la larga y a la hora de la verdad, cuando se quiere preguntar por la fe, no saben qué responder. Y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es que este programa, o por lo menos esta temporada, se enfoque mucho en la parte apologética. Sé que hemos hecho algunas temporadas en donde hemos hablado mucho de apologética. Apologética es la defensa de la fe, pero más que enfocarla en cómo defender nuestra fe, es cómo conocer nuestra fe. Porque hay muchos cristianos, y le hablo cristianos de años, que incluso sirven en iglesias, que han hecho y deshecho, que pueden haber leído la Biblia, pero hay cosas doctrinales que no las tienen muy claras. Entonces, cuando vienen corrientes del mundo, corrientes, pensamientos, filosofías, sectas, nuevas creencias e incluso tendencias, que esta palabra me parece clave, gigante, que la tengas en tu mente, tendencia, ahora todo se maneja por tendencias. La tendencia a hacer, a decir, a creer, a vernos. Y todo esto es dado a la tecnología, a las redes sociales, a lo que estamos expuestos día a día. Cada día sale una tendencia nueva y si tú no haces parte de esa tendencia, no eres nadie en este mundo. A eso voy. A veces tenemos tanta influencia que si nosotros no tenemos una base sólida de nuestra creencia, esas influencias nos van a llevar, como dice la Biblia, como las olas, que van y vienen, pero que ni siquiera saben a dónde van. O sea, van de aquí para allá y no tienen nada claro. Entonces, a eso nos queremos enfocar en esta temporada. Claro, y es que yo creo que hacer un diagnóstico
es algo sencillo de cómo estamos viviendo en estos tiempos como sociedad. Claro. Creo que al unísono podemos todos decir que estamos en un punto de mucha decadencia en cuanto a los valores, si se quieren, morales, éticos. Pero cuando hacemos una radiografía, un diagnóstico espiritual, creo que todos, incluso los que no son cristianos, son y estamos de acuerdo que son tiempos donde las personas prefieren buscar lo suyo, buscar el mundo, que buscar las cosas de Dios. Ahora, ¿qué deseamos hacer nosotros en esta temporada? Porque parte no solamente es hablar de este programa, sino hacer una presentación de cómo y qué queremos lograr. Pues bueno, es importante que nosotros logremos no solamente ser oidores, sino creo que ha llegado el momento de ser hacedores. Y parte de eso siento que nuestra misión es salir un poco de la iglesia y poder trabajar incluso con las personas que están afuera y mostrar de primera mano, porque hoy es más sencillo de lo que creemos, la radiografía de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, usted va a encontrar que muchas veces nosotros ponemos mucho material para que usted pueda, no sé, ver, hacerlo más interactivo, pero que deseamos también nosotros salir, hacer preguntas, entrevistar a personas del común, hacer, no sé, un diagnóstico simple cuando hablamos con los jóvenes, cómo están pensando, cuáles son sus influencias, cómo ha sido su paso por la universidad, ¿sí? Cuáles son las corrientes que en todos los planos, no solamente desde el plano filosófico, religioso, sino también como lo vimos, qué influencias externas como la música, los hobbies y las cosas que el mundo hoy les están ofreciendo, qué tanto les pueden ayudar a construir una cosmovisión frente a Dios y su relación con Dios. Exacto. Entonces, esto es algo que vamos a hacer, pero es importante entonces poder no solamente mostrar la realidad de ese mundo, que lógicamente ellos están muy conscientes de sus decisiones, muy conscientes de que están lejos de Dios porque así ellos lo quieren. Si tú hoy le preguntas a muchos jóvenes, ¿tú crees en Dios? Y ellos te van a decir no, y es un no radical, y te van a dar argumentos y te van a decir, y yo creo que es importante que nosotros como iglesia podamos dar una respuesta y tener una defensa a nivel cristiano de nuestra fe. Ahora, yo quiero de pronto decir algo, porque esto puede sonar, no sé, como un imperativo que si no se entiende bien, entonces puede traer problemas. La apologética cristiana se diferencia de otro tipo de apologética porque nosotros no somos un grupo reaccionario, ni somos un grupo que tiende a los conflictos o a las contiendas, sino que lo que deseamos es que con el amor que Dios ha puesto en nosotros podamos mostrar la verdad del Evangelio. Claro. Entonces, esto es algo que yo quiero de pronto dejar muy en claro. Queremos a usted ayudarlo, claro, vamos a hablarle, por ejemplo, de qué responderle a esas personas que usted ve que todos los días están en los paradores de buses, en las esquinas, que están con faldas y que tienen un librito que se llama, una revista que se llama Atalaya, y comienzan a repartirlas y a hablarles. Usted, si muchas veces no está informado, si usted no aprovecha estos recursos, estos espacios, usted lo primero es que se puede confundir porque le van a hablar de Jesús. Entonces usted no va a saber cuáles son las diferencias y a dónde se está metiendo. Por ponerles un ejemplo. A eso iba, porque fíjate que hay algo que es muy curioso, y es que cuando uno hace un sondeo a personas del común, y la pregunta simple es, ¿tú crees en Dios? Casi que la mayoría, o por lo menos en este hemisferio, dicen sí, creo. Pero tú le preguntas, ¿en cuál Dios? Y ellos muchas veces afirman, en mi Dios. Esto me parece muy, muy curioso porque toda persona tiene una cosmovisión de Dios diferente. Y no significa que sea la verdad. Es decir, hay personas que consideran que su Dios es ellos mismos, o su Dios es la energía que me impulsa a vivir,
o su Dios es manifestado por una imagen, o su Dios es, y así me puedo llevar y decir muchos ejemplos. Entonces me parece muy importante que nosotros realmente entendamos quién es Dios. Es que solamente hay un Dios verdadero, que es el creador del universo, que es el Señor de todo lo que existe. Y muchos han querido destruir esa imagen de Dios a lo largo de la historia. Han querido, sí, destruir esa imagen y han querido colocar otra imagen de Dios. Por eso es que ahorita hay tanta creencia, tanta secta, tantas religiones en donde obviamente nos marca un Dios diferente, todas. Pero acá lo que venimos a hacer y a lo que les invitamos a todos ustedes es a que conozcamos verdaderamente quién es Dios y qué dice el único libro inspirado por Dios acerca de la persona que es Dios y de Jesucristo como su Hijo. Ese es el fundamento. Cuando nosotros como cristianos no conocemos esto, que es lo básico, estamos muy expuestos a ser llevados de influencia en influencia. Ahora, hay dos cosas importantes antes de entrar ya en materia, porque lógicamente todo lo que nosotros hablamos lo sustentamos con la Biblia. Esto, más allá de ser un monólogo, lo que deseamos es que usted, por medio de la palabra de Dios, sea formado. Entonces, fíjate que lo que tú estás diciendo tiene una base filosófica que nos lleva a algo que se llama el relativismo. Entonces, hoy en día todo es relativo y me preocupa muchísimo porque esto puede hacer eco en las personas inconversas, pero me preocupa cuando veo personas que dicen creer en Dios, pero ese relativismo comienza a hacer eco en su corazón. Entonces, son personas que comienzan a relativizar el creer en Dios. Creo en Dios, pero es que también es relativo porque lo que me están enseñando en la universidad también es cierto. Claro. Y entonces tú tienes que enfrentarte con las filosofías y las corrientes. No, y que también se acomoda el concepto de Dios a lo que yo deseo. Y eso es algo que es un riesgo absoluto. Ahora, fíjate lo que está pasando y los invito a que ustedes todos los domingos sigan muy juiciosos y los martes y los jueves las enseñanzas del pastor Abraham, porque pues a todo el mundo le interesa mucho el tema de la profecía bíblica. Sí. ¿Sí? Pero cuando la estamos estudiando, yo me doy cuenta que es difícil encontrar una unidad de criterios en todos los cristianos. Y a mí me gusta porque en los estudios que él ha hecho muy juiciosos, pues él explica las escuelas de pensamiento, explica cómo se puede interpretar o cómo interpretan un versículo unos, cómo los interpretan los otros, cuáles son las bases en las que ellos se basan, y todo esto es muy enriquecedor. Pero a mí me preocupa porque hay cosas que realmente se pueden salir de lo que nosotros llamamos un parámetro normal, y es cuando los cristianos no tienen claro ni siquiera cuáles son las doctrinas fundamentales, ¿sí? Y entonces hoy nos encontramos con personas que, como tú bien lo dices, son como esas olas del mar que se mueven para un lado, que se mueven para el otro, porque uno les dice, ¿tú crees en la segunda venida del Señor Jesucristo? Y ellos te hacen una cara como si tú les estuvieras hablando de una fábula. ¿Crees en el arrebatamiento de la iglesia? Y así tú no lo creyeras porque tú dices, no, yo creo que la iglesia sí va a pasar por la tribulación y por la gran tribulación. Entonces tú podrías sustentarlo y se notaría que para basar tu posición doctrinal, pues tú has estudiado la Biblia. Pero hay personas que no tienen idea de qué es el arrebatamiento, no tienen idea de la venida del Señor Jesucristo, y no tienen idea de lo que significa la Trinidad, y no tienen idea de lo que significa la justificación en Cristo. Y tenemos un montón de doctrinas que son fundamentales, que desafortunadamente no están presentes en muchos cristianos, y eso nos preocupa, y por eso queremos hacer estos estudios. Sí, además, quiero que usted busque en su Biblia Santiago capítulo 1, versículo 5, y que esta sea una oración que usted haga todos los días de su vida, porque acá hay que dejar algo muy claro, y es que
nunca uno puede decir, no, esto a mí no me va a pasar, no, ¿cómo se le ocurre? Uno debe tener mucho cuidado porque, como yo les digo, el mundo va a 1000. Todo el mundo va a 1000. Y si uno no se detiene a realmente fortalecerse y a fundamentarse en lo importante, esa carrera nos puede jugar una mala pasada. Y miren lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5, dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Y es que no es fácil de pronto creer, y hablo humanamente, creer en lo que está escrito en la Biblia, porque hay cosas que nos parecen como irreales. Pero es que la sabiduría no proviene del hombre, sino proviene de Dios. Y cuando realmente el Espíritu hace un cambio, una transformación total en el corazón del ser humano, es tan capaz de transformar incluso nuestra mente y nuestra forma de pensar. Entonces ya tenemos esa sabiduría que viene de lo alto y que nos revela que todo lo que está escrito allí, aún parezca locura humana, que humanamente digamos eso es una locura, aún nos revela que todo esto es verdad. Y es cuando podemos decir con fe que creemos en un Cristo vivo, que murió en una cruz y resucitó al tercer día para darnos salvación. Esto puede sonar extraño, pero es que es ahí donde los invitamos a que pidamos la sabiduría, es en Dios, no en los conocimientos humanos, sino en Dios. Y una vez Dios nos la dé, vamos a poder entender realmente en qué creemos y vamos a estar tan fundamentados en lo que creemos que no vamos a dejar que nada ni nadie nos arrastre por X o Y circunstancia. Así es. Y fíjate que en estos tiempos, y tratando como de vincular lo que hablábamos en la temporada pasada, pues en estos tiempos tenemos que darnos cuenta que muchas veces estas doctrinas tienen un propósito, claro, no son un accidente. El hecho de que estén tan presentes, por ejemplo, en las universidades. Uh-huh. Ahora, la gente dice hay que respetar la libertad de cátedra y yo soy un defensor de los derechos, pero también entonces considero que desde las universidades públicas y privadas debería también respetarse entonces el derecho a la libertad de culto y el derecho a la libre expresión, porque allá tú llegas y dices soy cristiano y entonces estamos señalados, claro, y nos tratan de ignorantes, y entonces cuando les abrimos un espacio para discutir y argumentar, entonces se imponen no con la razón, sino se imponen muchas veces con criterios casi que imperativos como usted va a perder la clase o lo van a rechazar o van a ser bastantes, van a ser muy... eso se llama que hacen como que te dejan apartado, te rechazan, presentan una filosofía, una doctrina, una base de pensamiento donde ellos buscan que muchos los sigan y hacen un sector muy radical y a los otros lo ponen para que sean burlas, y esto es promovido. No, pero mira que a mí en lo personal a mí me pasó. No, y a mí también. De pronto, para los que no lo sepan, yo estudié Derecho y en mi universidad, ajá, que de pronto es una universidad que siempre dice que es libre pensadora, entonces sí, el primer año te hacen ver filosofía 1 y filosofía 2, en primero y segundo año. Y entonces, lógicamente,
el profesor no tenía ningún problema en decir quién de los que está presente es cristiano. Lógicamente yo alcé la mano y entonces, como la clase era un monólogo, él hacía preguntas no esperando que yo las respondiera porque no me da la oportunidad de hacerlo, sino simplemente lo hacía con cierto tono de burla. Sí, a mí me pasó algo muy parecido, y es que yo recuerdo que yo estaba en segundo semestre más o menos de la carrera, y allí nos daban una cátedra que se llamaba Historia de la Cultura. Diferente Historia de la Música, que era otra materia, esta era Historia de la Cultura. Y recuerdo mucho que el profesor también preguntó, estábamos justo en el tema del Imperio Romano, me acuerdo tanto, y él preguntó, ¿quiénes de aquí creen en Cristo? Sí, puntualmente. Pero ese Cristo como... Y solamente en clase habemos 2 cristianas. Uno de pronto con la pena y todo, pues nuevo, como 50, 60 estudiantes, y nosotras levantamos la mano. Y desde ese día hasta todo el semestre, ese señor no paró de hacer chanzas burlándose de Cristo, pero nos miraba, cada vez que la hacía, nos miraba. Entonces, como hablaba de la época, entonces pasaba algo y, no, pues ahí en esa Biblia dice no sé qué, y se reía y nos miraba. Y uno se sentía tan como ofendido y como diciendo, pero si tú crees en eso, independientemente por qué me atacas a mí por creer en esto. Yo no te estoy atacando a ti, entonces respeta lo que yo creo. Y uno se sentía bastante humillado. Claro, y es que mira, fíjate las ironías de la vida, y es que para ellos nosotros somos un grupo radical. Ellos nos ponen calificativos de fanáticos, religiosos, etcétera. Pero los que obran como radicales, porque lógicamente que son sectoristas, lógicamente son muchas veces ofensivos, también son personas que no permiten que tú puedas interpelar o apelar a sus argumentos. Yo me acuerdo que en algún momento él hizo una pregunta que él esperaba que no tuviera respuesta a nivel humano, y yo la iba a responder con la Biblia, y entonces él no dejaba, sí. Y cuando se acabó la clase y yo me acerqué, pues lógicamente él tampoco dio el espacio o no quiso. Afortunadamente el examen era escrito, porque yo creo que si hubiera sido oral y me hubiera tenido así de frente, no creo que me lo dio muy bien. Pero lo interesante de esto, y quiero que usted encuentre valor a estos espacios, por eso es importante que usted nos escuche. Lógicamente que en una hora nosotros podríamos hablar de muchas cosas para que usted tome nota, pero nosotros nos tomamos el tiempo de explicarlo, para eso van a haber más programas. Pero lo que me interesa es que usted también pueda encontrar respuestas a su situación que usted está viviendo, a ese momento de confusión, a ese momento de indecisión. Fíjate lo que hablábamos en la temporada pasada, por ejemplo, cuando hablábamos acerca del aborto. Y tuvimos acá testimonios de médicos que nos decían: gracias porque entendí que podía defender mi posición en mi lugar de trabajo. Gracias porque ustedes nos enseñaron acá, ustedes dos nos enseñaron acá que yo tenía un derecho como médico, que yo podía hacer... Y mamás, o sea, mamás que se arrepintieron. Claro, no, pero fíjate, la objeción de conciencia. Sí. Entonces nos estamos enfrentando ante un mundo cada vez más radicalizado en contra de los cristianos. Sí. Ellos lógicamente quieren imponernos. Ellos en estos momentos, yo no sé si usted lo sepa, pero en unos estados de los Estados Unidos no se permite predicar con libertad a los pastores. Es sabido por todos que en muchos de estos estados a los pastores todos los domingos se les piden sus estudios para que sean analizados, estudiados. Sí, porque no pueden atacar ni mencionar cierto tipo de grupos. Grupos minoritarios. Ajá. Ahora, están hilando muy delgado, porque entonces no saben la distinción entre pecado y pecador, y cuál es el trato que la Biblia le ofrece tanto al término pecado y al término pecador, que es algo totalmente diferente. Ahí es donde nosotros les decimos, una cosa es hablar claro contra toda forma de pecado, pero otra muy distinta es tratar a ese hombre pecador que Dios lo está acercando con sus cuerdas de amor para cambiar su vida y su corazón. Realmente nos están dando cuenta que ellos están
cimentando sus propias tumbas. Fíjate lo que está pasando en Filadelfia, en los Estados Unidos, con todo este tema progresista de el cannabis recreativo, el uso de las drogas recreativo y un montón de cosas. Y estamos hablando de problemas de salud pública. O sea, esto ya no es un tema que solamente le compete a los cristianos. A la religión, si es que se puede entender así. Claro, esto ya es un tema. Y entonces, ahora, fíjate también lo irónico o lo paradójico del asunto, y es que en estos lugares, ¿quiénes son los que están más trabajando? Yo quiero que a todos aquellos que atacan tanto a la iglesia cristiana, porque generalizan, lógicamente, en la viña del Señor de todo hay, sí. Pero yo puedo decirles con seguridad que hay iglesias de sana doctrina, iglesias que aman a Dios y hacen una obra realmente dirigida por Dios. Y cuando usted mira estos sitios de decadencia, por lo menos en los Estados Unidos, usted mire quién tiene los albergues para las personas que están en situación de calle, habitantes de calle, de homeless como los llaman allá. ¿Quiénes son los que están liderando todos los procesos de desintoxicación y rehabilitación? ¿Quiénes son las personas que están tratando todas las crisis familiares, tratando a esos niños abandonados en albergues? ¿Quiénes son los que están tratando a esos ancianos las olvidados? Madres solteras, las madres cabezas de familia. Las chicas que quieren abortar. Exacto. Entonces, a mí me podrán perdonar, pero los que estamos haciendo la tarea bien, estamos parados acá en línea defendiendo no solamente nuestra fe, sino lo que es hacer la obra de Cristo acá en la tierra, así que es dar amor a todos los necesitados. Y entendemos como necesitados no solamente a la persona que está enferma, sino también a la persona que está sumida en el pecado, que no sabe cómo salir de esta circunstancia de pecado, de vicio y demás. Entonces, ¿qué deseamos? Deseamos que usted se sume a esto y que usted pueda hablar con argumentos, que usted pueda llenarse con razones bíblicas, no humanas, bíblicas, para que usted pueda sembrar el evangelio de Cristo. Y es que a veces sí que nos portamos como Jonás. Porque esto, o sea, el hecho de que tú estés escuchando este programa no es casualidad y siempre lo hemos dicho, Dios tiene un grupo, un remanente que saca a la luz para que por medio de su misericordia muchos puedan llegar a sus pies. Y tú haces parte de ese equipo. O sea, todos nosotros hacemos parte de este equipo en donde si realmente nos unimos con una sana doctrina defendiendo la verdad, pues Dios hará cosas maravillosas. Miren lo que está en la Biblia justamente en Jonás capítulo 1 versículos 1 al 3 dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Eso pasó en Jonás capítulo 1, donde en este momento Dios nos está haciendo un llamado a todos: levántate, si tienes que defender la fe o predicarle a tal o a tal o a tal y decir esto y esto, hazlo. ¿Y uno qué hace? Coge el otro lugar, coge otro camino. Entonces, no, Señor, no lo voy a hacer, y ahí se va por otro lado. Pero lo que más me impresiona de la historia de Jonás es que Dios le da una segunda oportunidad. Y tal vez a muchos de los que están aquí, esta es su segunda oportunidad, en donde le está diciendo: tú has hecho esto. Claro, y es que fíjate que esto es un cuadro de la iglesia actual, de muchos, no vamos a generalizar, sí, de muchos. No. ¿Qué sucede? Que muchos dicen, hay que ir, o Dios dice, hay que ir a Nínive, hay que ir a Nínive. Pero hay otros que de pronto encuentran en la iglesia su lugar seguro, encuentran su zona de confort. Su zona de confort y dicen, no, yo prefiero o permanecer acá o ir detrás de esa dirección. Y entonces nos encontramos con estas corrientes dentro del cristianismo que
son muy emocionales. Yo no tengo nada en contra, por ejemplo, de los conciertos cristianos y demás. Espero usted me entienda el ejemplo que voy a dar. Pero créanme que yo siento que hay más personas cristianas atentas a hacer muchas cosas que son del gusto, como ir a un concierto, ir a hacer tal cosa, una campaña, todo adentro. Vamos a hacer, y eso está bien, pero no se nos puede olvidar que Dios también, como bien lo estás diciendo, nos pide que vayamos a Nínive y que lo hagamos con un corazón lógicamente entendiendo que son personas. Jonás entendía quién eran las personas que vivían en Nínive, cómo eran. El comportamiento de Jonás es un comportamiento que muchas veces pensamos que no nos sucede a nosotros y muchas veces somos Jonás. Total. O sea, justamente cuando Dios le da la segunda oportunidad en el capítulo 3, que ojalá lo lea, Jonás es un libro muy corto, que lo puede leer en 1 hora o menos, y en el capítulo 3, Dios nuevamente, después de salir del pez, él se arrepiente, él le dice, ok, ahora sí, ve a Nínive. Jonás va a Nínive, predica, y muchos se convierten y de hecho convocan al pueblo de Nínive a ayuno. O sea, se arrepienten. Y en el capítulo 4, Jonás empieza a renegar. Estaba con a amargura decir, en su corazón. ¿cómo es posible que tú me mandes allá a decirles que se van a morir y ahora tú los perdonas? Y a veces eso me sorprende porque muchas veces nosotros nos comportamos así. Vemos al pecador, al que merece morir, porque es que acá sí hay que decir algo, todos merecíamos morir, pero para nuestra óptica ese merecía morir y claro, se arrepiente y que se convierte a Cristo. ¡Oh! ¿Tú fuiste capaz de perdonar a ese? Acá es donde hay que hacer una reflexión gigante y es que para la justicia de Dios todos estamos condenados. Pero por gracia y misericordia de Dios trajo a Cristo como el único mediador entre el Padre y el hombre, para que así nosotros pudiéramos tener salvación y no estar condenados como deberíamos estar. Entonces acá no es que porque yo he hecho merezco la salvación, no, démosle gracias a Dios que tú tienes la luz y que tienes la oportunidad de poder abrirle los ojos a muchos que en este momento se están perdiendo, que en este momento están cayendo en las drogas, en el homosexualismo, en tantas corrientes y tendencias en donde cada vez se sumergen más en el pecado y se pierden en ese lodo. Es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Ahora, la defensa de la fe ha estado en todos los tiempos. Incluso se me viene a la cabeza el Evangelio de Juan. Es un evangelio que todos nosotros lo invitamos a leer primero a la persona que es creyente por primera vez, o sea, recién se convierte. Sí. Es un evangelio que le decimos léalo, porque es muy claro, muy específico y trae la historia de Jesús, pero trae a Jesús puesto como la persona, el Hijo de Dios, ¿sí? Muestra la divinidad de Jesucristo. Y Juan escribió este libro en una época en donde estaba siendo muy atacado el cristianismo por una corriente de gnósticos, que era como la fuerza más, la corriente más fuerte de pensamiento filosófico que estaba inundando todas estas regiones y estaba obviamente haciendo que muchos conocieran en el gnosticismo y no creyeran en Cristo. Y Juan escribe este libro con una dedicación de decir: yo soy testigo ocular de lo que vi, Jesucristo el Señor. Y de hecho, si me acompaña rápidamente porque se nos está acabando el tiempo, Juan capítulo 21 versículos 24-25 dice: ese discípulo, el que es el que da testimonio de todos esos sucesos, los ha registrado en este libro y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. O sea, me encanta cómo cierra este libro diciendo: yo fui testigo, yo sé lo que vi, yo vi a un Jesucristo real. Y es acá donde yo quiero que todos nosotros hablemos con esa certeza. Yo conozco a Jesucristo, yo vivo a Jesucristo, yo sé de lo que te estoy hablando, yo lo conozco, porque de cómo vamos a defender una fe que no conocemos. ¿Cómo nos vamos a parar ante una persona que me está diciendo que cree en Buda
si yo saber quién es Buda y sin menos saber quién es Jesucristo? ¿Cómo voy a contrarrestar esa corriente? Entonces, estos programas, y por eso los animamos a que no se pierdan ninguno, porque no solamente vamos a hablar de tendencias, de cosas actuales, sino también incluso de sectas, de religiones, de cosas que hay gente que no conoce. Me encantó mucho el programa pasado, de la temporada pasada del Islam. Ese programa creo que a muchos nos abrió los ojos. ¿En qué creen? ¿Por qué creen en esto? ¿Cuál es su libro? Porque es la religión de mayor proyección de crecimiento, claro, en todo el mundo. hay tanto conflicto? ¿Qué está pasando en Europa? O sea, ¿cuál es el choque multicultural que están viviendo allá? Total, y qué bueno nosotros poder conocer y que no nos digan, ahí va el ignorante cristiano, es que cree en Jesús porque no tiene más, no sabe más. No, señor, sí vamos a aprender y Dios nos va a dar la sabiduría para que no seamos como esa ola que va y viene y no tiene a dónde llegar. Es que mira lo que dice este versículo en 1 de Pedro, versículo 13 en adelante. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Y yo quiero que usted se dé cuenta que llegó el momento donde esa fe va a ser probada. Tal vez ya lo fue o lo está haciendo en este momento. Pero queremos dejarte como un gran mensaje, una invitación. Un abrebocas, esa invitación gigante. La palabra de Dios es un libro único, inspirado por el Espíritu Santo. Es el único libro que tiene el poder de dar vida a los huesos muertos. Es el único libro que logra responder a todos los asuntos y aspectos del ser humano. No hay nada que se le escape. Perdóneme, hermano, si de pronto usted muchas veces ha sentido que no tiene respuesta para alguna pregunta que le han hecho, no es porque en la Biblia no esté, simplemente es porque tal vez no te has tomado el tiempo de estudiarla. Entonces, anhelamos colocar este sentir. Que tú puedas responderle a todas las personas. A mí me sorprende la capacidad que tienen otros grupos sectarios, otros grupos considerados religiosos para evangelizar. Tienen una visión muy clara de su iglesia hacia el mundo, hacia afuera. Y ellos no tienen problema en pararse todo un día regalando revisticas y ellos lo llaman evangelizar. Y es una obra. Qué fe lo hacen, ¿no? Claro, y ahora me sorprende que nosotros como hijos de Dios tal vez estamos muy acostumbrados a que todo nos lo den fácil. Entonces, gloria a Dios porque tienes un gran cuerpo pastoral en tu iglesia, tienes un gran pastor, pero entonces estamos acostumbrados que el único que estudia es el pastor. Al único que vamos a mandar a que hable con los demás. Ay, Señor, ayuda al pastor y dale sabiduría para que entonces la gente dice, ay, gloria a Dios, ojalá inviten un día al pastor a una universidad, ojalá les hable porque allá, hermano, ¿qué tal sea Dios colocándote a ti allá? Sí. Prepárate, tómate en serio tu llamado. Yo les digo una cosa, es fundamental en estos tiempos saber Biblia, porque créanme, con el COVID nos dimos cuenta de algo, y es que yo vi muchas cosas características, y es que hubo un momento que nadie sabía qué hacer, nadie. Entonces llegaron las vacunas y habían grupos dentro del cristianismo que decían, no, esa es el microchip que le van a poner para controlarlo y es la marca de la bestia. Y yo veía personas que literalmente lo creían.
Y yo digo, ¿cuánto nos hace falta a nosotros como cristianos estudiar la Biblia? Estudiar realmente lo que serán los últimos tiempos, las señales antes del fin. Y yo lo que sí puedo sentir, y es algo en lo que yo creo que todos los grupos cristianos de pensamiento cristiano convergemos, es que estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos los estamos viviendo. Y yo sé que hay gente que... Y ahí es donde yo digo, no se trata de entrar en pánico, porque ahorita todo el mundo empieza... Bueno, ¿y qué? ¿Y de qué se sirve asustarte? O sea, ¿por qué no estudiar realmente qué va a suceder? ¿O cuál va a ser tu final? O ni siquiera tu final, tu inicio. Imagínate, la última vez que hablamos de estos temas, pues yo decía que era muy llamativo ver que ya no eran las iglesias cristianas, porque hubo una época cuando se habló de esto, más o menos iniciado el milenio, el 2000, 2010, como esa década, donde muchas personas que estudian estos temas lo hablaban, y entonces la gente veía a los grupos cristianos como esos grupos que muchas veces siguen conspiraciones o predican conspiraciones. Pues llegó la época donde es más el mundo el que habla de estos temas, y entonces el año 2023 se marcó porque los líderes del mundo hablaron sobre el fin de los tiempos, sobre el fin del mundo. Y entonces unos dicen que lo llaman el apocalipsis, el Armagedón, otros lo llaman el fin de esta era, otros lo llaman el fin de la humanidad, sí. Y comienzan a decirte que si llegase a estallar una guerra mundial, pues se acaba el mundo. Y eso para responderle a esas personas que dicen, no, pero es que llevan siglos diciendo que estamos viviendo en los últimos tiempos, son incrédulos. Pero yo te hago una pregunta, ¿en qué momento era tan latente una amenaza de que cualquier cosa en un segundo podía cambiar la historia del mundo? Hoy en día todo el mundo está en vilo con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Hoy en día todo el mundo está en vilo con lo que sucedió en Corea del Norte. Yo no sé si usted lo sepa, pero Corea del Norte, comenzando este año, lanzó un misil a Japón, a los mares de Japón. No fue a Corea del Sur. Y esto provocó una crisis como nunca antes estuvo vista. Y yo me pregunto, digo, todo el tiempo estamos hablando de que el mundo se puede acabar. En la época de los 80, 90 y todas estas décadas eran dos países donde todo el mundo dice, donde Rusia y Estados Unidos. Ahora hay muchos más actores. Está China y Taiwán. Mira lo que está pasando con Israel. Ahora, hablábamos en la temporada pasada sobre que Israel era un reloj profético, pero para que suceda algo en Israel, con todos los países árabes, tiene que suceder algo en el mundo, porque lógicamente ya todos los países se están dando cuenta que esa potencia hegemónica que hacía presencia en todo el mundo no va a ser suficiente para controlar los conflictos en distintas partes. Ahora, yo no te estoy diciendo entra en pánico, te estoy diciendo entra en comunión y en consagración, porque esto va a tener una característica, y es que esto va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos para la iglesia. Total. Porque eso es lo que dice la Biblia. Así Entonces, como queremos que tú seas parte de esa iglesia que será arrebatada, que no va a pasar por todos estos escenarios, y que mientras eso sucede podamos llevar luz a un mundo que cada vez está más en tiniebla, queremos que ores, sin antes invitarte a que no te pierdas ningún programa. Entonces vamos a orar. Entonces, bueno, después de este súper abrebocas, les invitamos a que no se pierdan nada de esta temporada, porque esto es solo un inicio en donde le vamos a pedir esa sabiduría al Señor para poder seguir con estos temas de bendición. Padre, damos gracias, Señor, por este programa, damos gracias por este tiempo, gracias por todos aquellos que están conectados ahora mismo, por todos aquellos que se conectaron después. Señor, oramos para que tú, Señor, nos regales de tu sabiduría, para que nos llenes, Señor, de tu inteligencia, de tu gracia, Señor, nos permitas abrir nuestros ojos espirituales y ver más allá de lo que vemos y poder entender primero quién eres tú, en qué creemos, para así poder defender, y no solo defender, sino
predicar y evangelizar a un Dios verdadero, real, al único Dios verdadero. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que esta temporada arranca siendo un tiempo de bendición, un tiempo de mucho conocimiento, pero sobre todo de mucha sabiduría que proviene de lo alto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Una última cosa antes de que nos despidamos. Para los próximos programas, no sé si los escuches o los veas, o las dos, te invitamos a que tengas un cuaderno, puedas anotar. Nosotros les vamos a ir anunciando, seguramente vamos a hablarles cómo respondemos al catolicismo, a los testigos de Jehová. Vamos a hablar cómo respondemos al movimiento masón que está tan presente en estos tiempos. Nos vamos hasta mojar porque muchas personas nos hicieron una pregunta, pastor, usted, y una vez casi que atacándonos, ¿usted qué piensa de esos cantantes cristianos que han ido a cantarle al Papa? ¿Qué es eso del movimiento ecuménico? Y todas estas grandes respuestas que nos han pedido, pues si ustedes las quieren saber, no se vayan a perder, y para eso los invitamos que tengan su cuadernito para que puedan utilizarlo también en su vida. Así es, entonces bueno, les damos las gracias a todos por haberse conectado en este tiempo con nosotros. Damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad nuevamente en este año, un nuevo año, una nueva oportunidad, un día más, como siempre resaltamos. Y les damos las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite, con un tema más aquí en Choy Vivi. Dios los bendiga. Chao.